de nosotros también. Él nos protege y cuida en todos los aspectos de la vida. Bendito sea nuestro Dios. Qué bueno es sentir esa protección de parte de Dios. Amén. Gloria a nuestro Dios. Amén. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57. Y vamos a mirar las victorias de Jesucristo. Ya vamos en la parte 5 del Dios de las victorias. Amén. Y hoy vamos a mirar esas victorias de Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57. Leamos a una voz. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar y dar gracias por la palabra del Señor. Padre celestial, damos las gracias en esta hora por la oportunidad de estar en su presencia, de poder recibir en estos momentos su palabra. Le pido, Señor, que abra el corazón, el entendimiento de cada uno de nosotros, que su palabra, Señor, obre, que su palabra llegue a nuestras vidas, Señor, y que sea, oh Dios, obrando conforme a su voluntad, ayudándonos a recibirla, obedecerla y compartirla. En el nombre del Señor damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Podemos dar gloria a Dios? Amén. Pueden sentarse. Recordarles, hermanos, hoy es el día límite o fecha límite para que coloque sus peticiones. Todavía nos hacen falta 2 horas para cubrir las 24 horas. Creo que es de 9 a 11, de 9 a 10 y de 10 a 11 de la mañana, los horarios que nos faltan. Así es que si alguien no se ha apuntado y puede, nos quiere colaborar en esas horas, pues bien puede hacerlo terminando el culto. Apunte su nombre y el horario establecido. Si no pueden esas horas, si pueden otras, si no se ha apuntado, hágalo también, por favor, para que podamos participar todos de la oración. Amén. Recuerde colocar también sus peticiones para que podamos entonces interceder unos por otros, para que sea el Señor obrando en todas las cosas. Amén. Dios es fiel, hermanos, y Dios es bueno y su misericordia para siempre. Amén. Si es que no olvide, terminando el culto, de apuntarse, por favor. En la mitología griega, la palabra Nike era la palabra para la diosa de la victoria. Ella luchó del lado de los dioses olímpicos y obtuvo la victoria sobre los poderosos titanes. Como resultado, se convirtió en el símbolo del triunfo. Pero los supuestos poderes de Nike no se limitaban simplemente a la guerra, sino que también llegó a ser la diosa favorita de los atletas que deseaban ganar las competencias deportivas. Los romanos la adoptaron y la adoraron y le pusieron un nombre latino, Victoria. El mundo grecorromano donde el apóstol Pablo enseñó, él enseñaba el valor de la victoria. Así que cuando él comunicaba la verdad cristiana, usaba esta palabra para que sus oyentes la entendieran. Usaba la palabra Nike. Amén. En sus cartas, Pablo describe a Cristo como aquel que es el victorioso, el vencedor, el que nunca ha conocido la derrota. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pablo también usaba la palabra victoria para referirse a las luchas que nos enfrentamos todos los días nosotros como cristianos y de las cuales podemos obtener una victoria, una Nike. Victoria en el nombre del Señor. Por eso hoy en día no le es desconocido la marca Nike que utilizan mucho en los deportes, porque su significado es victoria. Más allá de cualquier mitología, más allá de cualquier paganismo,
Nosotros creemos en el único que conoce la victoria, aleluya, en el único vencedor y se llama Jesucristo, aleluya. Así es que Él es, hermano, nuestro Dios. Él es el victorioso o el Dios de las victorias. No es suficiente solo tener el conocimiento, hay que creer, aleluya, que Él, hermanos, puede obrarlo todo, que para Él no hay nada imposible absolutamente. Él es el Dios todopoderoso. En el Antiguo Testamento fueron derribados los Jericó, abiertos los mar rojos. Amén. Cayeron gigantes como Goliat. Pero en el Nuevo Testamento Dios no está quieto, no estuvo quieto. Dios sigue obrando, sigue actuando, sigue dando grandes victorias para aquellos que creen que Él puede obrar. Aleluya. Bendito nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, muchas de las victorias que nos presenta la Biblia fueron victorias físicas. Fueron guerras físicas, temporales. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a mirar, hermanos, esas victorias espirituales por medio de Jesucristo. Porque tenemos todo luchas internas y luchas externas, pero es el mismo Dios el que me ayuda en lo externo y me ayuda en lo interno. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 4 y verso 15, Jesucristo venció la tentación, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Ese es el Señor quien venció la tentación. ¿Qué podemos hacer con la tentación? Hay algunos que dicen, huya de todas las ocasiones de tentación. Y si sigue siendo tentado, huya más lejos. Si no hay escapatoria posible para la tentación, entonces deje de huir y párese firme. Tome la espada del Espíritu y pelee en el nombre del Señor. Hay otros que simplemente tratan de negar que enfrentamos tentaciones diariamente. Pero, ¿cómo vencer entonces la tentación? Es interesante que la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1 y hace una diferencia entre lo que es la prueba y lo que es la tentación. Mientras que Dios prueba, Satanás tienta. Dios prueba para sacar lo mejor de nuestras vidas. Por eso cuando vienen pruebas a nuestras vidas, si son de Dios y soportamos con la ayuda de Dios, saldremos mejor de la prueba de lo que éramos antes de ella. Amén. Pero la tentación viene de parte del enemigo y lo hace con la intención de sacar lo peor de nosotros. Por supuesto que él lanza la tentación. Y si nosotros resbalamos o caemos, después viene el acusador, que él es el mismo, viene a acusarnos y a colocarnos el dedo y decir, fallaste, no que eras cristiano. Así es que el apóstol, hermano, nos hace esa diferencia entre lo que son las pruebas y los que son las tentaciones. Recuerde que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Nosotros no podemos decir Dios me tentó, porque Dios no tienta a nadie, pero sí podemos decir Dios me está poniendo a prueba. Amén. Eso sí Dios hace y nos pone a prueba. Pero entonces, ¿cómo vencer las tentaciones? Capítulo 4 y verso 1 al 11, el libro de Mateo, conocemos la historia de la tentación. Dice que Jesús fue llevado en espíritu al desierto. El verso dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Verso 3, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras
que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y entonces el diablo le dejó. Amén. Es interesante ver que la manera en que Jesucristo pudo vencer la tentación y al tentador es usando su palabra. No la palabra o el razonamiento humano, sino la palabra de Dios. Amén. El Señor entonces utiliza, hermanos, o el diablo utilizó versículos de Deuteronomio y de Salmos. No nos olvidemos que el enemigo conoce la Biblia, sabe de la Biblia. Es por esa razón que se vuelve tan peligroso, porque tergiversa la palabra de Dios para la destrucción, para el engaño. Amén. Por eso no nos olvidemos que el mismo enemigo conoce la palabra de Dios. Si nosotros como creyentes desconocemos la palabra de Dios, podemos ser presa fácil de los engaños de Satanás. Pero es interesante que cuando Satanás le coloca una promesa aparente delante del Señor, el Señor le dice, escrito está, escrito está. Una manera de vencer las tentaciones, hermanos, es con la palabra de Dios. Cuando yo lleno mi vida, no mi mente solamente, porque una cosa es el conocimiento, pero otra cosa es estar yo lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios me guarda y me libra de muchas tentaciones. Amén. El enemigo coloca una tentación por ahí, una mujer, a los varones. Pasa una mujer por ahí y la tentación de querer voltear a ver. Pero rápidamente, si usted tiene palabra en el corazón, no en la mente, en el corazón, rápidamente eso brotará de su corazón. Que hay de aquel que voltea para codiciar a una mujer, dice Jesús, ya adulteró el que hace eso, ya adulteró en su corazón. Entonces, cuando vienen los momentos de tentación, la palabra de Dios brota, hermanos, de nuestra vida. Si no hay palabra en nuestras vidas, pues vamos a caer fácil en la tentación. Amén. Cuando alguien me hace algo y el enemigo viene y me dice, véngate, desquítate, pero rápidamente cuando yo voy a tratar de pronto intentar vengarme, viene y brota la palabra del corazón. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal y te detienes. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Te enojaste con tu pareja, con tu esposo o tu esposa, y has decidido que tú vas a dormir en la sala o ella en la sala, porque se molestaron por alguna razón y la palabra de Dios brota en tu corazón. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Y dices, no, mejor vamos a arreglar la diferencia. Se da cuenta, hermano, que cuando el diablo coloca una tentación, escrito está, escrito está, escrito está. Y eso hará que yo me mantenga, amén, yo me mantenga firme en el Señor. Y eso hará que Satanás huya, amén. Gloria al Señor. Por eso, iglesia, llénate de la palabra del Señor. Después que vienen grandes victorias, seguro que vamos a ser nuevamente tentados. Amén. Cuando hay grandes victorias, y seguro que habrá victorias, hay victorias en el nombre del Señor.
Viene una cadena de oración y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y que Dios hoy está haciendo cosas grandes. Y nos va a dar victorias y vamos a testificar y vamos a celebrar las victorias. Pero no nos descuidemos celebrando mucho, porque muchas veces nos quedamos en la celebración de la victoria y a veces Satanás aprovecha esos momentos también de victoria para tender la trampa. Así es que estemos al pendiente y estemos bien despiertos. La tentación de ese capítulo 4 de Mateo viene de una victoria del Señor, hermanos. Juan el Bautista está presentando al Mesías ante la sociedad. Este es el Salvador. ¿Recuerdan es el Espíritu como paloma que desciende y la voz que oye? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y está haciendo la presentación del ungido, del rey, del Mesías ante la sociedad. Amén. En otras palabras, el aliento que la gente necesitaba era ese. La promesa se ha cumplido. Aquí está el Salvador. Aleluya. Y eso fue un momento de plenitud, de victoria. Pero apenas terminó eso, vino la etapa de los 40 días de ayuno y oración. Y viene el tentador y viene el enemigo para querer tentarnos nuevamente. La palabra de Dios será, hermanos, la que obrará en nuestras vidas. Amén. Así es que no nos quedemos tampoco mucho tiempo celebrando las victorias del Señor. Las veces que usted ore por un enfermo y el enfermo sea sanado, diga gloria a Dios y siga adelante, no se quede ahí. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Y puse las manos. ¿Sí vieron cómo Dios lo sanó? ¿Sí vieron? Sí. No se quede celebrando. Continúe, porque el diablo usa el orgullo humano para hacerlo caer otra vez, hacerlo pensar que fue usted o que fui yo y no Dios. Pero nunca nos olvidemos que es Él el que hace todas las cosas. Amén. Aleluya. Así es que continuemos, hermanos, en medio de las victorias, sigamos adelante y no nos descuidemos. Jesucristo también venció el pecado. El pecado, el enemigo cruel que esclaviza, que ha rebajado a la humanidad, que lo lleva a la muerte y al final lo lleva a la condenación. Pero también el pecado, hermanos, fue vencido por Jesucristo. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no podría haber remisión de pecados. Por eso es que el Señor se presenta. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces se necesitaba derramamiento de sangre. La ley decía entonces que llevaran un animal sin mancha, sin tacha, para que fuera muerto, para que él expiara, ese animal expiara los pecados de las personas. Pero cuando llegamos entonces al Nuevo Testamento, Pablo describe en el libro de Romanos la condición de la humanidad y va describiendo cómo el ser humano ha dejado a Dios, le ha dado la espalda a Dios y ha preferido adorar a las criaturas antes que al Creador. Y va viendo cómo se ha deteriorado la humanidad por causa del pecado. En el capítulo 2 nos habla de los judíos, nos habla de los gentiles, y a todos los encierra bajo pecado. Capítulo 3 dice el Señor, capítulo 3 verso 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En otras palabras, como no hay ninguno justo, tuvo que venir Él. Tuvo que venir, hermano, manifestarse en carne para no expiar los pecados, sino quitarlos, aleluya, y vencerlos con poder y con autoridad. Ese capítulo 3 en adelante, Pablo nos describe lo que es la justificación por la fe en Jesucristo. Amén.
Ahora nosotros, hermanos, somos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros, por lo que nosotros no éramos capaces de hacer. Él vino a hacerlo por nosotros. Por eso hoy lo que necesitamos es creer, aleluya, y recibir esa bendición de parte de nuestro Dios. Verso 21 del capítulo 3 de Romanos. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor venció el pecado. El Señor tomó nuestro lugar. Aleluya. El Señor hizo todo por nosotros. ¿Cómo va a ser posible, hermanos, que mucha gente se pierda por no creer? Si es tan simple como creer. Ese es el simple, como les decía la otra vez, el sencillo mensaje del evangelio. Cristo murió por nosotros. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Pero qué triste será que muchos se perderán. Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Damos gracias a Dios por la obra y la victoria grande que el Señor obtuvo en esa cruz. Aleluya. Él fue el que venció con poder y con autoridad. Amén. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Venció la tentación, venció el pecado. Gloria a Dios. Número 3, venció a Satanás. Dice la palabra del Señor, Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Gloria al Señor. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amén. Todos estos versículos nos indican la victoria del Señor sobre Satanás y los demonios. Hermanos, aunque estemos en el mes de octubre y aunque sea de pronto el mes más oscuro en el mundo, donde se invoca muchos demonios y se invoca a Satanás,
No olvide que Satanás y los demonios han sido vencidos. Son seres vencidos. Usted no tiene por qué temerlos. Usted y yo tenemos al Señor. Tenemos al que los ha vencido, gloria a Dios. Los ha derrotado, los ha acabado. Amén. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ha sido vencido, ha sido derrotado. Gloria al Señor. Así es que nosotros, hermanos, somos victoriosos en Jesucristo. Amén. No tenga temor, no tenga miedo. El enemigo no puede hacerle más a usted o más a mí de lo que Dios no le permita hacer. No se olvide que el enemigo está sujeto a lo que Dios le permita hacer. Él no puede hacer las cosas a su antojo. Si él lo pudiera hacer, ya nos hubiera matado a todos, hermano. Porque él a los que primero quiere destruir es a los hijos de Dios. Pero si hoy estamos vivos, es porque él no puede, porque por encima de él está el soberano del universo, el dueño de la vida, el dueño de la muerte. Aleluya. Gloria al Señor. Y en él nosotros estamos seguros en la presencia gloriosa de nuestro Señor y Dios. Aleluya. Jesucristo venció a todos los espíritus malignos. Marcos 1:23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Note que son demonios los que están hablando con Jesús. Y le están diciendo: ¿por qué viniste antes de tiempo para destruirnos? Sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Y qué cree que hizo el espíritu? El espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Amén. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedece? Porque el que manda es el Señor. Amén. Note que lo más que pudieron hacer estos espíritus es sacudir ese cuerpo que habían poseído. Ya. De seguro esa sacudida que le dieron a ese cuerpo fue algún berrinche, que se enojaron. Pero hagan berrinches y hagan lo que hagan, no pueden hacer más. Y el Señor le dijo: se me salen, y se salieron. Porque Él es el Señor, hermano, el victorioso. Aleluya. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades. Aleluya. Satanás y los demonios tenían en sus manos lo que Dios le había entregado a Adán en el principio. Adán le dio la autoridad, Dios le dio la autoridad a Adán, y Satanás a través del engaño vino y le robó. Aquí está Adán, Satanás con el engaño le robó la autoridad y todo lo que Dios le había dado a Adán. Amén. Por eso es que Satanás, hermanos, durante todo ese tiempo estuvo haciendo y deshaciendo, obrando como a su manera. Por eso la Biblia lo llama el príncipe de las potestades del aire, el Dios de este siglo. Y ya como hemos hablado de él, no vamos a hablar hoy de él. Pero entonces, con la muerte del Señor Jesús, el Señor los despojó. Presta para allá. Eso no es tuyo.
eso no es tuyo. Y dice que los despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Se acuerdan que hablamos de las extrañas estrategias del Señor? Los apóstoles esperaban al Jesús que Juan presenta en Apocalipsis montado en el caballo blanco, que sale victorioso contra sus enemigos. Eso es lo que los apóstoles esperaban, ver ese Jesucristo que iba a venir a derrotar a todos los romanos. Pero ellos no alcanzaban a entender que Él venía a derrotar al enemigo espiritual, al enemigo invisible. Y el enemigo invisible pensó que de pronto el Señor usaría todo su ejército de ángeles, ¿verdad? Y de pronto pensaron, se van a venir todo el ejército de los ángeles y va a haber guerra y va a haber pelea. Pero no. La extraña estrategia del Señor. ¿Cómo derrotar al enemigo, al diablo y los demonios? A través de su muerte, de su derramamiento de sangre. Aleluya. Y por supuesto, a través de su resurrección, donde se levantó con poder y con autoridad. Amén. Por eso el Señor usó esa manera, hermanos, y esa estrategia para derrotar al enemigo y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Jesucristo y la derrota del enemigo está exhibido a través de su iglesia. Amén. Nosotros, hermanos, somos vivos testimonios de la derrota de Satanás. Aleluya. Nosotros, hermanos, con nuestra consagración a Dios, estamos exhibiendo al enemigo y le estamos diciendo: conmigo no tienes nada, conmigo no vas a poder, porque conmigo está el más poderoso. Aleluya. Y lo estamos constantemente exhibiendo, que con la iglesia no puede, no va a poder con usted ni conmigo, hermano. Por más que intente y haga, no podrá, porque es un enemigo vencido. Grábeselo bien: el diablo y los demonios son vencidos por Jesucristo. Por eso no le atribuya tanto poder al diablo. No es que el diablo es poderoso, sí tiene poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. No le atribuya tanto poder al diablo. No le dé poder a Satanás. No vea esas películas de terror. ¿Cuántos ven películas de terror? Gloria a Dios, ninguno. Qué consagrados. Hermanos, jóvenes, no vean películas de terror. Eso les da lugar al diablo. Y están de moda en este mes. Todos los meses de octubre, ahí están. Y hay cristianos viendo ese tipo de películas. Y luego en la noche no pueden dormir. Esas risitas suenan como que me están descubriendo. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. No le dé lugar. Porque cuando está viendo las películas está reprendiendo todo. Te reprendo y te reprendo en el nombre de Jesús y te reprendo. No le dé lugar. Porque mientras usted como creyente está viendo esas películas, Satanás está haciendo fiesta. No le dé lugar. Y papás, cuidemos a los hijos de lo que ven. Amén. Amén. Un amén muy tibio. Pero esperemos que tengamos ese cuidado y ese temor de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Dice Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo el hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Entonces todo esto, hermanos, tiene que ver con esa victoria del Señor contra Satanás y los demonios. Que Satanás sí trata de atacar, sí. Que Satanás trata de influir, sí. Que Satanás oprime, sí. Que Satanás posesiona cuerpos, sí. Pero si un demonio posesiona un cuerpo de un creyente, hermanos, es porque el creyente no es tan creyente. ¿Sí me explico? Porque ha pasado, ha habido experiencias de esto. Creyentes o excreyentes, no oprimidos, posesionados por demonios. Pero nosotros debemos de estar, hermanos, preparados para que eso no suceda. El enemigo oprime, sí, pero hay que reprenderlo en el nombre del Señor. El enemigo influencia, pero hay que reprenderlo en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces usted se ha arrodillado y siente una mirada? Alguien me está mirando. Siento como ruido, alguien hizo ruido allá, se oyó algo allá. Y el creyente así, mire. ¿Y ahora qué hago? Ay, pues se me olvidó que era cristiano y se me olvidó invocar el nombre de Jesús. ¿Cómo? Tiene el nombre más poderoso que existe, el nombre de Jesús, que es el nombre que el diablo y los demonios no pueden resistir, hermanos. El nombre poderoso de Jesús. Cada vez que el enemigo quiera venir y asustarlo, repréndalo en el nombre de Jesús. Aleluya. Si usted de pronto tiene todavía, no se anima a decirle, te reprendo en el nombre de Jesús, dígale, Señor, repréndelo. Señor, repréndelo. Y usted verá la tranquilidad y la paz que la presencia de Dios nos da. Amén. Así es que el Señor venció también al demonio, venció al mundo. Amén. El mundo me está comiendo, dicen muchos. El mundo me está atrayendo. No puedo vencer al mundo. Bueno, aférrate del que venció al mundo, Jesucristo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así es que aferrados de la mano del Señor podemos salir victoriosos del mundo, de su dominio, de sus costumbres, de sus filosofías. Es Dios, hermano, el que nos guarda y nos ayuda para nosotros ser victoriosos también en medio de un mundo malo. No deje que el mundo lo absorba, no deje que el mundo lo arrastre con sus cosas. Aférrese del Señor y continúe en ese camino de victoria. Amén. Porque Cristo el Señor venció también al mundo. Y el último enemigo que venció es la muerte. Primera de Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y para presentarnos la victoria, el apóstol Pablo describe todo el capítulo 15 de Primera de Corintios sobre la victoria del Señor sobre la muerte. Amén. Ahí describe lo que será la resurrección de los creyentes y describe, hermanos, esa gran victoria. Primera de Corintios 15:54. Y dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Aleluya. Yo pongo la vida por mí mismo, dijo el Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. La muerte a través de toda la historia buscando a aquellos para arrastrarlos, llevarlos a la muerte. Pero se presenta el Señor, hermanos. Por eso es que al Señor no le quitaron la vida a los romanos. Él puso la vida por sí mismo. Y cuando Él se presenta, le dice: muerte, ¿dónde está tu muerte? Y se presenta, hermanos, como el victorioso. Y la muerte vino y aparentemente lo derrotó. Estuvo 3 días sepultado. En el mensaje del apóstol Pedro, en el libro de Hechos, Pedro usa esas palabras preciosas: la muerte no lo pudo retener. Aleluya. Porque la paga del pecado era muerte, pero aquí se presenta uno sin pecado, uno que la muerte no lo pudo retener, sencillamente porque Él fue inmaculado. Amén. Limpio, puro. Por eso la muerte no lo pudo detener. Y al tercer día se levanta con poder y se levanta con autoridad. Amén. Y venció, hermanos, la muerte, el postrer enemigo nuestro. Por eso Pablo, cuando describe ese capítulo 15, nos anima. Amén. Nos anima a que miremos esa esperanza gloriosa que tenemos por la resurrección de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos esa esperanza de que el día que partamos vamos a estar con el Señor. Amén. Él nos resucitará para estar toda la eternidad en su presencia. Pablo la llama una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, todo sería vano. Pero sabemos que Cristo resucitó, primicias de los que durmieron es hecho. Y nosotros vamos, hermanos, detrás del victorioso. Amén. El pecado acecha, sí, pero mi Cristo lo venció. El mundo está corrompido y me quiere arrastrar, pero mi Cristo lo ha vencido. Estoy lleno de tentaciones, el enemigo me está tentando, pero Cristo venció la tentación. Aleluya, aleluya. La muerte, qué pánico le tengo a la muerte. Yo tengo miedo a morir, dicen muchos. Pero ya el cristiano tiene una esperanza. Aleluya. Que el día que muera sabe que se va con su Señor. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, es el victorioso, el vencedor. Aleluya. Por eso las consecuencias de la victoria de Jesús es la seguridad que tenemos como creyentes. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se murió mi hermano, se murió mi hermana, pero murió en Cristo tranquilo, que Él un día Dios lo levantará y lo llevará. Tenemos esa esperanza. Así es que las victorias de Jesucristo nos dan seguridad a nosotros como creyentes. Amén. Por eso es que Pablo nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, dice él, estoy seguro. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted está seguro? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo. ¿Qué más dice? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Pero dice Pablo, por lo cual estoy seguro. ¿Estamos seguros en Cristo? Yo diría amén. Gloria al Señor, porque vamos detrás del victorioso. Aleluya. Termino con este versículo, hermanos. Pueden venir los del grupo de alabanza. El Salmo 24. Cuando los reyes salían a la batalla, salían a la guerra, cuando ellos regresaban victoriosos, se les hacía una cantidad de ceremonias. La gente les hacía un pasillo grande. Encabezaba ese desfile de triunfadores el rey, que iba a la cabeza, montado en su caballo, y detrás de él su ejército. Y le hacían ese tremendo pasillo, hermanos, de victoria, de festejo. Ahí viene el rey, el victorioso. Nos ha librado del enemigo. Estoy hablando secularmente, que eso era lo que hacía. El Salmo 24 es algo similar, pero por supuesto a un nivel superior. Y por eso lleva como título el Rey de Gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esos del capítulo 1 o del capítulo 3 al 6 son aquellos que están haciendo el pasillo, aquellos que han sido perdonados, aquellos que han sido justificados por la sangre del Señor. Amén. Verso 7 dice: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos, oh vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Hermanos, esto se está llevando a cabo en el cielo. ¿Quién es este Rey de Gloria? Porque para los ángeles, hermanos, la salvación de Dios era algo nuevo, la manera en la que el Señor iba a salvar a la humanidad. Aquí está hablando de un rey que ya fue y peleó y está regresando. Está hablando de las batallas que vino a pelear por usted y por mí, y ahora está regresando en victoria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. En otras palabras, Él es el victorioso. Aleluya. Y sabe que detrás
de este Rey victorioso va su amada, su iglesia, sus hijos que somos usted y yo. Detrás del victorioso, aleluya, detrás del que ha vencido con poder y con autoridad. Si nosotros, hermanos, vivimos en derrota, es porque queremos, porque Él nos ha dado la victoria. Iglesia, ¿por qué no te apropias por la fe de la victoria? Si el diablo te dirá muchas cosas, el enemigo tratará, pero ¿qué importa? Tienes o tenemos la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a estar en pie, hermanos. Y vamos a meditar por medio del canto